Muy buenas noches, querida familia. Qué alegría estar con ustedes esta noche, esperando y deseando con todo mi corazón que estén siendo muy bendecidos, muy animados. Ya se acercan las Navidades y eso es algo maravilloso. Muchas familias pues celebran una fiesta, una cena. Algunos pues les gusta echarse sus vinillos, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que al final de cuentas lo más importante de la Navidad, ya sea en un tema religioso o sea en un tema cultural, lo más importante es que estemos como familia disfrutando de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, en el caso de las mujeres, de los papás, de los abuelitos, y pasar un tiempo hermoso, maravilloso. Esa es una de las partes más importantes. Y bueno, estaba pensando en todo esto de la Navidad que viene ya y de que va a ser un tiempo maravilloso. Estaba pensando, ¿dónde comienza todo? ¿Qué es lo que sucede con la Navidad? ¿Por qué es que Jesús tiene que venir aquí a esta tierra? Imagínate, siendo Dios. Yo muchas veces pienso, en España hay un rey, y estaba el rey Felipe, y de repente pues estaba el príncipe de Asturias, que ahora se convierte en rey, y ahora hay princesas. Imagínate que de repente ese príncipe, que en aquel tiempo, hace unos años atrás, era príncipe, y ahora se convierte en rey. Imagínate que ese hombre tan extraordinario de repente agarra su trono, se baja del trono, va a las calles y comienza a dar a la gente más necesitada, por supuesto, qué comer, qué vestir, y decirle a la gente, vente a mi casa, vente a vivir a mi casa. Eso se vería muy extraño, ¿verdad? Se vería muy extraño porque en una cierta forma pues él ya tiene un estilo de vida, sabe cómo vivir, sabe pues sus limitaciones, en el sentido de que hay lugares donde seguramente él no puede ir. Pero curiosamente Jesús, estando en el trono, deja su trono y viene a mezclarse con nosotros como seres humanos. ¿Dónde comienza esa historia? Bueno, está en Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Te habla de la creación, te habla de la creación del hombre y la mujer, y te habla de la desobediencia del hombre y la mujer. Y ahí, en esa parte, en el capítulo 3, versículo 15, habla una palabra que comienza tan extraordinaria, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Aquí hay una promesa eterna, hay un pacto eterno de parte de Dios para nosotros. Y el pacto eterno de parte de Dios para nosotros es que, Adán, Eva, o Pepe, o Chucho, o quien como te llames, de repente Dios te dice, a ver, ya lo hiciste mal, ya hubo pecado, ya hubo desobediencia, la cosa está fatal. ¿Por qué? Pues porque en la ley está escrito que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Entonces, aquí Dios está prometiendo al hombre y está haciendo un pacto con el hombre de decir, un día vendrá de la simiente de la mujer, o sea, un día vendrá del vientre de la mujer una simiente. Y esa simiente, que es su hijo o que será su hijo, esta simiente te aplastará la cabeza, te pisará la cabeza, te herirá en la cabeza. ¿A quién le está diciendo eso? Pues al diablo, ¿verdad? A la serpiente en ese preciso momento.
Y de repente vemos cómo desde aquí comienza una promesa de que es verdad que todo se desbarató, pero Dios siempre tiene, como se diría en algunos lugares, el as bajo la manga, ¿no? No te preocupes, ya sucedió. Bueno, pues aquí está, que esta es mi carta ganadora. Esto es lo que yo apuesto por el ser humano. Y a pesar de que somos muchas veces malvados, a pesar de que somos malos, a pesar de que muchas veces somos desobedientes, Dios promete eso. En el versículo 21, de repente vemos cómo después de que ya les da las consecuencias de lo que ha sucedido, de repente Dios le dice, les hace Dios a Adán y a Eva. En el versículo 21 dice, y Jehová Dios, o Yahvé Dios, hizo al hombre a su imagen, o sea, hizo al hombre y a la mujer, túnicas de pieles y los vistió. Les hizo túnicas de pieles y las vistió. No dice exactamente si fue un borrego, si fue una cabrita, una vaca, no dice qué animal fue el que fue sacrificado para poder cubrir la vergüenza, para poder cubrir el pecado o la desobediencia del ser humano. Pero aquí muchas veces pensamos que es un cordero, ¿no? Un corderito es una ovejita pequeña que se pone en el altar. En aquel entonces era sacrificada, la sangre era derramada sobre la persona. ¿Para qué? Para que sus pecados fueran cubiertos, fueran perdonados. Por eso es que hoy en día le conocemos a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿cómo es posible que un rey, siendo rey, se baje de su trono y venga con el más necesitado, con el mendigo, con el vagabundo, con la persona que se prostituye, con la persona que hace maldad a todas las demás personas? Bueno, pues Jesús nos enseña en la Escritura que Él no vino a los que estaban sanos, Él vino a los que estaban enfermos, así como el doctor, ¿sí? Cuando de repente tienes que llamar a un doctor, le dice, doctor, por favor, venga usted rápido. Y no le dices, venga porque estoy sano, ¿verdad? No, simplemente le dices, por favor, venga porque hay una necesidad de que usted pueda estar en casa atendiendo, ya sea a la abuelita, ya sea al papá, ya sea al tío, al sobrino, al hijo, a la esposa, al esposo. El médico siempre llega a casa y llega ¿para qué? Para mirar a la persona que le hace falta un medicamento, que le hace falta que le atiendan. En este caso, Jesús vino a esta tierra dejando todo su trono, sus riquezas, su señorío, y vino a esta tierra a hacerse como un bebé, que es lo que vamos a celebrar prontamente en la Navidad, ¿verdad? El nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús nos habla que es específicamente, pues, el cumpleaños, ¿no? Entonces celebramos el cumpleaños de Jesús y lo celebramos porque en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, era necesario que sucediera lo que está aquí, escrito desde Génesis, que tenía que venir un Salvador. Y de repente se presenta el ángel con la Virgen María y le dice, mujer, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y le comienza a describir lo que es su futuro.
¿Sí? Vendrá sobre ti el poder del Altísimo, te cubrirá y entonces quedarás, en el día de hoy se diría embarazada, ¿verdad? Quedarás embarazada de un bebé y ese santo ser le llamarás Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, Dios comienza a cumplir esa palabra que dio en Génesis capítulo 3, versículo 15, la simiente de la mujer. ¿Cuál es el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra? ¿Para hacernos felices? Pues sí, esa es una parte. Para consolar nuestro corazón, esa es otra parte. Para darnos esperanza, esa es otra parte. Pero Él vino a rasgar el velo del lugar santísimo para que solo hubiera un solo mediador entre tú, entre yo y Dios. ¿Sí? Y no es un hombre. La Escritura dice en 1 Timoteo 2:5, dice, porque solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, era necesario que Jesús viniera a esta tierra para que Él pudiera romper el velo del lugar santísimo y Él se convirtiera en el intermediario entre Dios y nosotros. Ahora, curiosamente, en el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice así. Vamos para allá. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Fíjate qué curioso. Dice aquí, en el principio era el Verbo. ¿Quién era el Verbo? El Verbo era Dios. Y dice, y Dios era el Verbo. Y todas las cosas fueron creadas y hechas por Él y para Él. Ahora, curiosamente, el Verbo se convierte en Dios y Dios es el Verbo, ¿verdad? Claro, entonces Dios mismo es el que viene a esta tierra. Es algo extraordinario, pero lo más extraordinario no solamente es que Dios viene, sino que Él viene y se mete dentro de su creación, porque Él nos creó a nosotros como seres humanos, ¿verdad? Se mete dentro de la creación que se convierte en Jesucristo. Y fíjate lo extraordinario de todo esto. Comienza a vivir como un hombre normal, como un hombre ordinario, como una persona natural, ¿sí? Y de repente llega el momento en el que se cumple el momento de que tiene que cumplir el pacto y los estatutos que Él vino a cumplir esta tierra. Y entonces es cuando comienza Él a hacer su obra. Comienza a sanar a los enfermos, comienza a liberar a los cautivos, comienza a venir a lo que yo les decía hace un momento, a que ese rey pudiera llegar a las personas más necesitadas. Ahora, yo recuerdo la primera vez que llegó una persona a hablarme de Jesús. Esa vez fue muy difícil, porque yo tenía mi cabeza un poquito loca. Un poquito loca, no sabía qué pensar acerca de Dios, porque Dios para mí pues no tenía mucho significado. Pero curiosamente, después de un tiempo, una noche
que yo estaba sentado en una esquina de la casa de mi abuela, una casa que apenas estábamos construyendo. Yo me senté ahí todo desesperado, diciendo, ¿cómo es posible que tenga yo esta vida tan miserable, tan desagradable? Estoy solo, nadie me entiende, nadie me comprende. Así como el burrito de Shrek, los que han visto esa película, es una película para niños, y el burrito dice, estoy solo, nadie me comprende, estoy mal. Y así es como me sentía yo. Estaba yo ahí sentado en una esquina diciendo, no sé qué va a pasar con mi vida. Y de repente comencé a recordar a la gente que un día se acercó a hablarme un poquito de Dios. Comencé a recordar mis actitudes que yo tenía con esas personas. Yo les rechazaba, les maldecía, les decía, largo de aquí, no me caes bien. Y la verdad es que me caían muy mal, ¿no? Pero en ese momento recordé aquel Jesús del cual me estaban hablando años más atrás. Y entonces dije, bueno, pues tú Dios, tu Cristo, Buda, Mahoma, no sé quién eres. No sé ni cómo te llamas, pero si de verdad existes, aquí estoy. Cámbiame, por favor. Te necesito. Por favor, ven en mi ayuda. Necesito de ti, Jesús. Por favor, haz un milagro en mi vida. Y entonces esa noche yo le dije, bueno, Señor, pues si verdad existes, te doy un tiempo a ver si es verdad que existes, ¿no? Y pasaron los días, seguí más o menos con mi vida cotidiana. Y el día señalado que yo le había dicho, a ver si es verdad, en tal día a ver si es verdad que sucede algo. Llega una persona y me dice, oye, tengo un mensaje de parte de Jesús para ti. Y entonces ahí me di cuenta que el que había venido del cielo se llamaba Jesús. Ahora, ¿cómo es que llegó Jesús a mi vida? Llegó Jesús a mi vida cuando había una soledad extrema, cuando había un dolor extremo, cuando todo estaba revuelto en mi cabeza y yo no sabía ni siquiera para dónde ir. Y entonces llega Jesús, toca la puerta de mi corazón. Y como dice la Escritura, he aquí estoy a la puerta y llamo. Y cualquiera que me abre, yo entraré y cenaré con él. Curiosamente, esta parte de mi vida es una de las partes más hermosas que he podido vivir, porque pude experimentar ese amor del cual habla la Escritura. Pude experimentar cómo Dios puede transformar la vida de una persona deshecha, de una persona sola, de una persona que no sabe para dónde ir. Y sabes, si tú estás pasando este tiempo así de difícil, de que no sabes qué va a pasar, de que ya lo has intentado todo, de que las situaciones cada vez van más difíciles, de que todas las noticias en tu alrededor son tan complicadas que no sabes qué hacer, de verdad, quiero que escuches esto. Jesús está tocando la puerta de tu corazón, así como estuvo tocando la mía. Y sabes, y si tú le abres la puerta de tu corazón, Él va a nacer en el pesebre de tu corazón. Y Él va a traer paz, va a traer fortaleza, va a traer ánimo a tu vida. Pero necesitamos poder entender que Él vino a traer un pacto eterno, un pacto extraordinario, maravilloso. Fíjate, en Jeremías capítulo 32, versículo 40 al 41, lo voy a leer en la NTV
que es una traducción nueva. Dice así: y haré un pacto eterno entre ellos. Nunca dejaré de hacerles bien. Escúchalo. Nunca dejaré de hacerles bien. Dios lo está diciendo. Dice: pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme. Y nunca me dejarán. Me gozaré en hacerles el bien. Y con fidelidad y de todo corazón los volveré a plantar en esta tierra. Fíjate, un pacto maravilloso. A veces pensamos que nosotros somos los chidos, ¿no? Los que hacemos el pacto con Dios y, no, pues yo hago un pacto con Dios y bien padre. Escúchame, el único que hace pactos con el ser humano y los cumple es Dios. Y aquí nos está diciendo: y haré un pacto eterno, un pacto que durará por la eternidad. Dice: nunca dejaré de hacerles el bien. O sea, si tú y yo estamos pasando la fatal, es porque algo está sucediendo en nuestro corazón que no hemos comprendido todavía. Que Dios nos ama de tal manera, como ya lo hemos leído en Juan 3:16 en alguna ocasión. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, Dios te ama tanto, 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 que su anhelo es que tú y yo seamos beneficiarios de este pacto del cual está escrito aquí, en Jeremías. Y haré un pacto eterno con ellos. ¿Con quiénes? Con nosotros, familia. Con nosotros. Y dice: y nunca dejaré de hacerles el bien. Nunca, nunca dejará Dios de hacernos el bien. Y pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme. Y nunca me dejarán. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, familia, es cuando comienza un anhelo y un deseo de bendecir a Dios, de adorarle, de amarle, de exaltarle, de tener un pacto eterno con Él. Y sabes, el primero que ha pensado en ello es Dios. El primero que ha pensado en poder amarte, en poder bendecirte, en poder darte todo lo que necesitas, es Dios. Mira, muchos años de nuestra vida pasamos buscando la felicidad, buscando el dinero, buscando las riquezas, buscando la salud, buscando el sentirme bien, buscando cientos y cientos y cientos de cosas. Pero ¿qué crees? No volteamos hacia arriba y le buscamos a aquel que puede darnos lo que nosotros necesitamos. Preciosa familia, yo te invito a que en este tiempo podamos reflexionar, tú y yo, que podamos reflexionar en el sentido de que si ya nació Jesús en mi corazón, en ese pesebre. Ahora, curiosamente, el pesebre no es un lugar limpio, ¿verdad? Es un lugar lleno de suciedad, de caca de vaca, de gallinas, de ovejas. No huele bien, huele fatal, ¿verdad? Si tú vas de la ciudad, te metes a un lugar donde hay un pesebre, donde están los animalitos, pues dices, aquí huele muy feo, ¿no? Claro, es normal. ¿Por qué? Porque hay animalitos. El pesebre, o ese lugar donde Jesús nació, no era un lugar que estaba limpio, seguramente. ¿Cómo está tu corazón y cómo está mi corazón delante de Dios? ¿Está limpio?
¿O está lleno de suciedad? ¿Está lleno de caca de vaca? ¿De caca de ovejas? ¿De qué está lleno? ¿Está lleno de orgullo, de vanidad? ¿Está lleno de basura? ¿De qué está lleno nuestro corazón, familia? ¿Sabes? Jesús nunca, de verdad, nunca vino a condenarte. Y lo dice aquí, lo dice en Juan 3:17, porque dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y fíjate lo que dice el 18, el que en él cree no es condenado, porque el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Te has dado cuenta? Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Te has dado cuenta? Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, por eso pregunto, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿De verdad estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y que Dios puede escudriñar nuestro corazón? Y aun cuando nos dé vergüenza, aun cuando nos sintamos incómodos, porque no es fácil que de repente alguien descubra tu suciedad, ¿verdad? O mi suciedad. No es fácil que de repente alguien descubra que me huelen los pies. No es fácil que alguien descubra que mi corazón está, perdón la expresión, podrido en mi pecado, podrido en mi orgullo, en mi vanidad. No es fácil. Por eso es que dice la Escritura en capítulo 1 de Juan, versículo 12, mas a todos los que le recibieron. ¿A quién? A Jesús. Aquel maravilloso Dios que hizo un pacto con nosotros desde Génesis. Aquel, dice, al que cree en su nombre, le dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron y a los que creen en Jesús. Ahora, ya sabes que Jesús está a la puerta de tu corazón y está llamando. La pregunta es, ¿tú le vas a recibir? Porque te voy a decir una cosa. Una cosa es que yo llegue a tu casa, toque la puerta. Buenos días, soy Chucho. Y me abras la puerta. Ahora, tienes dos opciones. O me atiendes afuera y me dices, ¿qué onda, Chucho? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? O me das permiso, nos tomamos un café y platicamos, ¿verdad? Dos actitudes totalmente diferentes. Cuando Jesús toca la puerta de tu corazón, tú decides si lo dejas pasar o le das permiso de atenderle afuera. Por favor, Jesús, no quiero que veas mi suciedad porque mi casa está hecha un asco. O, por favor, pasa, ¿me podrías ayudar a limpiar mi casa? Mi casa espiritual, mi vida. Yo necesito, por favor, que puedas transformar mi corazón, Jesús. Y sabes, vamos a hacer dos oraciones esta noche. Una, para todos aquellos que ya se alejaron del Señor y que necesitan hacer un compromiso nuevo con Él, porque el pacto que Dios hizo ya lo hizo.
Y ya lo leímos, es eterno. Y para aquellas personas que por primera vez estás escuchando un mensaje así y que dices, yo necesito que Jesús venga a mi corazón y de verdad necesito recibir ese pacto eterno en mi vida. Vamos a orar. Señor Jesús, pon tus manos ahí donde estás, en la pantalla. De Señor Jesús, esta noche yo quiero pedirte perdón por fallarte, por pecar en contra de ti, por guardar tanto rencor, tanta basura en mi corazón. Te necesito, Jesús. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias por hacer ese pacto eterno conmigo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, gracias por derramar tu sangre preciosa, porque esta noche me limpia de todos mis pecados. Gracias, Señor. Quita todo ese mal olor de odio, de rencor, de resentimiento, de vanidad en mi corazón. Por favor, Jesús, transforma mi vida. El día de hoy, Señor, yo quiero recibirte en mi corazón, reconocerte como mi Señor y como mi Salvador. Bienvenido eres, Jesús, a mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y sabes, cuando tú das permiso de que Jesús pase, Él va a comenzar a limpiar todas las áreas de tu vida a medida que tú le des permiso. Porque Él es un caballero. ¿Sí? Bueno, familia, quiero agradecerles a cada una de las personas que han estado ofrendando, que han estado diezmando. Gracias por su corazón. Gracias por ser personas dadoras a la obra de Dios. Vamos a orar por sus diezmos. Vamos a orar por aquellas personas que tienen necesidad en este tiempo para que Dios pueda proveer y bendecir grandemente sus vidas y que sean bendecidos en estas próximas fiestas que vamos a tener. Señor Jesús, oramos por cada una de las familias que están escuchando este mensaje, para que tú les bendigas, les proveas cada necesidad que ellos puedan tener, que nunca les falte que comer, que vestir, dónde vivir, Señor, que su mesa, Señor, siempre puedan tener incluso, no solamente para ellos, sino también para poder bendecir a las personas que están cerca de ellos y que tienen mucha necesidad. Gracias por sus vidas, prospérales en gran manera, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, ánimo, que tengan unas fiestas maravillosas, que Dios les bendiga mucho y no se les olvide una cosa muy importante. Jesús vino a hacer un pacto poderoso contigo en esta noche. Dios te bendiga mucho. Hasta luego.